Damos lugar a la palabra del Señor esta mañana. Quiero hablar más de el Dios de las generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Y quiero orar. Señor, te damos gracias por tu presencia hoy. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios de poder para cambiar cosas en nuestra vida. Y si vas a cambiar nuestra vida, primero, Señor, tienes que cambiar la forma en que pensamos. Te invitamos a cambiar nuestra forma de pensar hoy a través de tu palabra y te damos toda la gloria. Gracias por este día de celebración que vamos a celebrar esta tarde, los que están tomando este paso de bautismo en su camino. Gracias, Señor. Que sea llena de gozo el resto de este día. Amén, amén. Dios es un Dios de generaciones. Queremos que venga su reino aquí en la tierra como es en el cielo. En este proceso, cada generación tiene un papel importante que jugar. Y es como una carrera de relevos. Ahora tengo mi testigo hoy que dice Betel. Y es una carrera tenemos que pasar las cosas que el Señor ha revelado de una generación a otra generación. Y quiero hablar un poquito más de este tema. Como he dicho, es como una carrera de relevos y la parte más importante de este tipo de carrera es el momento en lo cual se pasa este testigo. Y el traspaso de este testigo es muy importante para ganar la carrera. Y vamos a ganar. Vamos a ganar. Somos parte del equipo que gana. Esto es bueno. Y Dios tiene un plan. Tenemos el primer versículo del salmista, Salmo 33. ¿Has visto lo que ahí? Salmo 33 y 11 habla del propósito del Señor. El plan de Jehová, el plan del Señor. Nuestro Dios tiene un plan. Él no hace las cosas sobre la marcha, Él tiene un plan y un propósito, ¿no? Y dice, el plan del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, todas las generaciones. Él tiene un plan. Y quiero comenzar hoy haciendo un poquito repaso de mi último mensaje que fue hace un mes y pico. Yo hablé un poquito de ejemplos de pasar este testigo de una generación a la siguiente. Y también tenía, la Biblia tiene muchos ejemplos también donde se cayó el testigo y no fue un éxito. Pero también yo compartí de una persona que hizo las cosas bien. ¿Quién era? Un buen ejemplo en la palabra para seguir. ¿Fue quién? Fue el rey David. Él también tenía sus cositas, pero una cosa que sí él hizo fue
transmitir algo a la nueva generación, a su propio hijo, Salomón. Y Hechos 13 y 36 dice esto sobre la vida de David. Y dice, a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, dice que sirvió su propia generación, según la voluntad de Dios. Él hizo la cosa según la voluntad de Dios y después durmió o falleció. Y todos sabemos que David tenía una pasión por la casa de Dios. Él tenía una pasión por la presencia de Dios. Y otro salmo, Salmo 132, nos muestra un trozo de la visión que Dios puso en su corazón. Porque había algo en su corazón que el Señor lo puso allí. Y Salmo 132, 4, hablando de David, no daré el sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. Yo quiero preparar un lugar para el Señor en medio del pueblo de Dios. Morada para el fuerte de Jacob. David fue llamado para preparar un lugar para Dios. Y esto fue parte de su visión, una visión dada por Dios. Pero esa visión no fue realizada durante toda su vida. Él no edificó un templo. ¿Quién edificó el templo? Su hijo. Ok, ¿cómo sirvió, como dice en Hechos de David, sirvió el propósito de Dios en su propia generación? Si no hizo el templo. ¿Qué hizo David para servir el propósito de Dios, según la voluntad de Dios? De alguna manera, él plantó su visión dada por Dios dentro del corazón de su hijo. Y en esa manera él cumplió la voluntad de Dios. Y realmente sembró su visión en la próxima generación. En realidad, Salomón, hijo de David, cumplió la visión de su padre. ¿Sí o no? Y él construyó un templo para el Señor. Y hemos leído un poquito del templo. Se puede leer en Primera Crónica 28. Un momento, tengo que... Esto. Algo ha cambiado aquí. En Primera Crónica 28, no vamos a ir otra vez ahí, pero el otro domingo yo estaba allí también, porque en este pasaje revela los planes que David tenía para la edificación del templo. Planes con muchísimos detalles. Tenía planes David para este templo. Y no solo proveyó los planes, pero también proveyó todos los recursos que necesitaba Salomón para cumplir la visión. Y en la primera parte de Primera Crónica 29, dice que de su propio tesoro David dio una gran cantidad de oro, plata, bronce, hierro, madera,
piedras preciosas. Y David era un hombre rico, tenía muchísimas cosas. Y él invirtió todos sus tesoros, ¿dónde? En la nueva generación. Planes y provisiones, realmente. Y nos sirve bien si aplicamos esta mentalidad en nuestra propia forma de pensar, en nuestra propia iglesia, aquí en Betel. Y Betel aquí en Betel Málaga, pero también en todo el movimiento de Betel en todo el mundo. Yo veo que este movimiento que Dios comenzó, Dios tiene planes que va a seguir con una nueva generación. ¿Sí o no? Amén. Porque los planes del Señor son para y por todas las generaciones. Amén. Amén, amén. Ok. Pero el templo que Dios está edificando aquí no es un templo hecho de manos, sino de piedras vivas. Gente rescatada, redimida. Una comunidad de fe, mucha fe. Yo estoy leyendo otra vez el libro, hay un par de libros, no sobre el movimiento de Betel, pero uno que estaba en medio de los 90. Hay un libro que tiene llamas y ¿qué es el título? Yo no recuerdo. Esto, sí, estoy leyendo. La fe que estaba en el corazón de Elías, por ejemplo, es increíble. Este hombre es un hombre inteligente, un hombre que estudió en Harvard, ¿no? Pero él estaba un hombre de una fe loca. Y esto es parte de la ADN de este ministerio. Pero tenemos que seguir moviéndonos con fe. Es como, wow, el Señor puede hacer cualquier cosa. Wow, impresionante. Ok. Pero ¿dónde comienza esta obra de transmitir la visión a una nueva generación? Comienza en nuestros corazones. Y yo soy parte de la generación davídica, porque soy un padre, soy de la generación de los padres. Y aquí tengo, ¿dónde está David? Nuestro David. Él representa la generación de los hijos hoy, ¿ok? Yo, la generación de los padres, él, la generación de los hijos. Y Dios tiene que hacer algo en nuestros corazones, como dice el profeta Malaquías, ¿no? El corazón de los padres hacia los hijos. Y los corazones de los hijos hacia los padres. Comienza aquí la obra, siempre la obra del Señor comienza aquí. ¿Sí? Y también la parte más importante de la carrera es el traspaso del testigo a la nueva generación. Tengo aquí mi testigo y yo representando la generación de David, de los padres, y ahora he encontrado un chico aquí que representa la nueva generación. Pero en este momento yo tengo el testigo con un agarre bastante firme. ¿Por qué bastante firme? Porque yo he conocido al Señor más que
40 años sirviendo al Señor. He estado corriendo la carrera durante mucho tiempo ahora. Y he aprendido un montón de cosas. Por eso tengo bastante firme lo que tengo aquí. Y también he luchado muchas batallas. Y puedo mostraros mis cicatrices si quiere. Tengo algunos. Pero cada fracaso y cada victoria y cada éxito también me ha dado una revelación fresca de quién es mi Dios. Ahora conozco mejor mi Dios, su carácter, sus caminos, no solo sus hechos, pero sus caminos. Por eso tengo bastante firme mi agarre en este testigo ahora. Estoy más convencido que nunca que mi Dios es real, su palabra es verdadera. Y tengo un deseo fuerte de transmitir a la próxima generación lo que tengo. Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Y lo que yo quiero transmitir no es solo un conocimiento cerebral, pero un conocimiento relacional. Es algo que sale de mi vida por una relación. Y en 1 Juan 1:1, el apóstol Juan habla de cómo él está pensando. Cuando él está transmitiendo lo que él ha recibido del Señor, ¿cómo va? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo que significa, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos. Esto es real, esta parte de mi vida, no es simplemente contar una historia. Versículo 3 de 1 Juan 1, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ok, ahora, ven David, ven aquí. Vamos a intentar pasar este testigo. Pero estamos en una carrera, esto significa que tú estás en esta dirección, la misma dirección que yo, ¿ok? Y ahora tengo que... Necesitamos música o algo. Pasar. No me lo dio bien. Fue su culpa, ¿no? Fue su culpa. Hay que esforzarse. Ok, otra vez. Tenemos que ensayar, practicar esto. Pero tú estás corriendo, ¿no? Ahora. Bien. Ok, esto es una demostración no hacer. No vamos a hacer esto. Ok, vamos a demostrar un éxito ahora. ¿Un éxito? Pum, pum, pum. ¡Más! ¡Go! Yo he hecho mi parte ahora. Él es más joven. Otra vez. Él es más joven. Yo aquí. Él puede correr más, pero yo soy de otra generación. Ok. Muy bien. Gracias, David. Ok.
Wow. Como hemos visto, es posible tener un agarre demasiado flojo, hablando de la generación de los padres. La primera vez, mi agarre fue demasiado flojo. ¿Y qué pasó? Hemos perdido mucho tiempo en esa carrera. Nuestro agarre es demasiado flojo, hablando de mi generación, cuando dudamos en compartir la verdad de la palabra de Dios por intentar ser culturalmente relevante. ¿Otra vez? Nuestro agarre es demasiado flojo. Cuando dudamos en compartir la verdad de la palabra de Dios por intentar ser culturalmente relevante. ¿Me entiendes, no? Muchos han conformado la enseñanza de la palabra de Dios para intentar ser más culturalmente relevante. Pero debemos mantenernos fieles a la gran comisión. La gran comisión todavía está. Nos dio Jesús y nunca ha cambiado su ordenanza. ¿No? Tenemos que ir, como dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced ¿qué? Creyentes, ¿no? Dice, id y haced creyentes. No, dice haced, dime, discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Wow. Que os he mandado. Muy bien. Hacer discípulos a todas las generaciones, a las naciones. En cada nación es posible. Es posible. Pero ¿cómo sabemos cuando una persona es realmente un discípulo de Cristo? ¿Se puede reconocer algo? Ser discípulo tiene que ver con la obediencia, según lo que hemos leído en la Gran Comisión. Hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. Esto es obediencia. Es una obediencia y no es simplemente una creencia. Porque dice también Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y los demonios no son discípulos de Cristo, ¿no? Pero Juan 8:31, palabra de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Creer en Él es importantísimo. Pero Él dice esto, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, Jesús mismo está definiendo esta palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un discípulo de Jesús es un creyente que es comprometido a la senda que conduce a la madurez cristiana. Y hay ciertas disciplinas, porque es muy interesante tan parecida
esta palabra discípulo y disciplina, ¿no? Y hay ciertas disciplinas que son necesarias, esenciales, si yo voy a madurar. Y algunos son personales, ¿no? Por ejemplo, desarrollar mi vida de oración. Esto es importante si yo quiero madurar. Crecer en mi conocimiento de la palabra de Dios a través de estudiar y meditar. Esto es importante si yo quiero madurar como discípulo. Llegar a ser un buen mayordomo con lo que yo he recibido del Señor, aprendiendo a manejar bien los recursos que Dios me ha dado. Y diezmar es solo el primer paso en ello. Estas son algunas disciplinas personales, pero hay otras disciplinas también que afectan cómo me relaciono con otras personas, ¿no? Mi compromiso, por ejemplo, a congregarme, estar en comunión con otros creyentes. Y un ejemplo, o desarrollar un estilo de vida de servicio. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo dar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo satisfacer una necesidad? Etcétera, ¿no? Y hay mucho más, pero tenemos que mirar el ejemplo de Jesús, porque Él hizo esta ordenanza de ir y hacer discípulos en todo el mundo antes de que salió. Pero Él pasó más que 3 años con un grupito de discípulos, ¿no? Imagino que vivir con Jesús, imagino que esto era como algo diario. Ellos estaban allí aprendiendo un montón de cosas cada momento con Él. Por su ejemplo, simplemente seguir su ejemplo, mirar cómo Él hace la cosa, cómo Él dice la cosa. Su ejemplo poderoso, pero también cómo tomaba decisiones Cristo. Dio un ejemplo a través de su manera de vivir, pero también seguro que Cristo no dudaba en desafiarlos a través de palabras también, hablando la verdad en amor a sus vidas. Y imagino que las palabras de Jesús les afectaba increíblemente, un desafío en su forma de pensar. Como Efesios, el apóstol Pablo está hablando a los Efesios en capítulo 4, 14 hasta 16. Así ya, no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, etcétera, ¿no? Sino que, versículo 15, siguiendo la verdad o hablando la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo, y lo he perdido un poquito de mi, allí, todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hablando aquí a mi propia generación, a la generación davídica, la generación de los padres.
tienes un papel importantísimo en esto, de hablar, de ser un ejemplo primero, pero después no dudas en hablar. Y a veces hay que desafiar a través de lo que tú estás diciendo. Es un desafío. Pero sé un ejemplo. Levanta tu aleluya y también levanta tu voz para hablar a la nueva generación. Y bien, es posible también tener un agarre demasiado firme, que yo he demostrado también, que cuando yo estaba, esto fue difícil para él recibir, y porque tenía yo un agarre demasiado firme. Hablando de parte de mi generación otra vez, cuando está demasiado firme nuestro agarre. Nuestro agarre es demasiado firme. Es una cosa para pensar. Cuando negamos a escuchar y recibir la palabra del Señor que nos viene a través de la boca de la generación más joven. Otra vez. Nuestro agarre es demasiado firme cuando negamos a escuchar o recibir la palabra del Señor que nos viene a través de la boca de la nueva generación. Porque van a tener la palabra del Señor en su boca si el Espíritu de Dios está moviéndose en medio nuestro. Porque ¿qué dice la palabra? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. El Señor está hablando del derrame del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Puedes recibir la palabra del Señor a través de la boca de tu hijo? ¿A través de la boca de tu hija? Esto requiere una humildad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más experiencia. Hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Tenemos mucha sabiduría en las cosas de la vida. Hemos visto muchas cosas y ahora viene este chico y dice, yo creo que, no sé, quizás el Señor quiere que nosotros hagamos esto. ¿Y qué hacemos? Ahora es el momento. Quizás el Señor está hablándonos, pero Él quiere utilizar nuestros hijos para presentar su propósito y darnos una nueva visión. Cuando el Espíritu de Dios está moviéndose, Dios usará la próxima generación para llevar la palabra del Señor a nosotros. Y la profecía dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. La profecía no es simplemente hablar del futuro, pero la profecía muchas veces es hablar del presente. Es una palabra del presente, algo que proviene del corazón de Dios. Es el testimonio de Jesús, es lo que Jesús quiere decir ahora mismo. ¿Puedo escuchar lo que dice Dios cuando Él usa la boca de mi hija o de mi hijo? Y
podemos mirar también el corazón paternal de Pablo, el apóstol Pablo. Y mientras él hablaba a su hijo en la fe, ¿quién era su hijo en la fe de Pablo? Muy conocido. Timoteo. Timoteo fue parte de la próxima generación de líderes. Y primero Timoteo, algunos, y no tengo mucho más, pero terminamos con esto. Primero Timoteo 4:12. Él está hablando ahora a la nueva generación. Mira su actitud y su corazón en ello. Ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero la primera cosa que él menciona aquí es palabra. Esto significa que tú tienes que hablar. Y yo tengo que escuchar tu voz, Timoteo. Y en su segunda carta a Timoteo sigue con el mismo tema, segundo Timoteo 1:6-7, versículo muy famoso. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él está diciendo, tú vas a ir mucho más allá. Recuerda lo que el Señor te ha dicho. Y yo voy a estar allí animándote. No servimos bien a la próxima generación si negamos a soltar nuestro agarre. Y en el momento que el testigo está plantado firmemente en sus manos, debemos soltarlo y animarlos a correr con el testigo. Porque la próxima generación va a ir mucho más allá de lo que donde hemos ido nosotros. Tiene que ser así. Mira el mundo que ellos tienen que enfrentar en su futuro. Pensábamos que en nuestro mundo había muchos desafíos. Wow. Mira lo que está pasando entre las naciones. Seguro que el Señor tiene un propósito, que nuestros hijos e hijas van a ir mucho más allá que nosotros en salvación, sanación, sanidad, reconstruir vidas quebrantadas, hablar la verdad, cambiar por bien la dirección de una nación. Yo creo que aquí en España es la nueva generación que va a sacudir esa nación. Tenemos que creerlo y tener planes para ellos. Con detalle, esto es lo que el Señor ha revelado. Mira, y también de nuestro propio tesoro. Invertir los recursos que necesitan para tener éxito en su parte de la carrera, ¿no? Que está por venir. Amén. Amén. Vamos a tener éxito, Betel, en ello. Vamos a ver lo que el Señor tiene para el futuro de Betel en su plan. Amén. Señor, te damos gracias por
tu plan y propósito que es para cada generación. Comienza una obra nueva en nuestros corazones. Hablo de la generación de los padres aquí, Señor. Ayúdanos a escuchar lo que tú estás diciendo. La palabra profética que está dentro de la boca de la nueva generación. Tenemos que escucharla. Tenemos que discernir lo que tú estás diciendo para el futuro. Para seguir llevando este evangelio a toda nación y a ser discípulos en toda tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los músicos que vayan subiendo, por favor. Pues a mí la reunión de hoy no me ha dejado igual que vine. Me ha hecho pensar qué testigo, ¿no? ¿Qué testigo es el que voy a pasar yo? Y es bueno, ¿no? Que nos haga reflexionar y nos remueva, ¿no? La palabra de Dios. Espero que vosotros también hayáis sido tocados con esta palabra. Amén. Qué buena palabra, ¿no? Ser ejemplos y saber apartarnos también, para no tropezar, hacer tropezar al que corre. Le pasamos el testigo y no lo hacemos bien, puede tropezar y servirle para caer. Saber apartarnos y ser ejemplos. Yo la verdad, nunca se me ocurriría ir al cine y ponerme a ver un vídeo de YouTube. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿A quién se le ocurre ir al cine y ponerse a ver un vídeo de YouTube? Y cuando vamos a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ver un vídeo de YouTube o...? El ser ejemplo es hacer las cosas correctas en el momento correcto. Cuando uno está con los amigos, pues ve vídeos de YouTube. Cuando uno está en la iglesia, pues adora, alaba al Señor y escucha. Y esto se hace transmitir a los que están al lado. Y esto es lo que hemos aprendido hoy, a ser maduros en años de experiencia, que vamos creciendo, que vamos cumpliendo años y vamos siendo más maduros y más perfectos en Dios, y algún día alcanzaremos la perfección, pero transmitir a los demás cómo comportarse. Y yo siempre me asombraba, ¿no? Eugenio ha hablado de Elías, siempre me asombraba, ¿no? Pero Elías venía de un cuarto, venía de la calle, de hablar, de hacer cosas, y llegaba a su sitio, y según llegaba, ¿sabéis qué hacía? Así. Automáticamente, era como automático, ¿no? Venía de la calle, en plena reunión, llegaba y hacía. Conectaba directamente. Y eso para mí era un ejemplo, decir, wow, no quiero pensar en otra cosa que no sea adorar a Dios, alabar a Dios y escuchar a Dios. No quiero, porque ya tenemos toda la semana para eso. Es como tienes toda la semana para algo y vas al cine y te pones a ver un vídeo de YouTube. O sea, no, vas a ver una película. Vas a la iglesia, vas a adorar. Y vamos a ser un ejemplo para transmitir a las próximas generaciones, porque primero tenemos que aprender. No podemos enseñar si no aprendemos. Entonces, el camino es largo, pero algunos ya estamos avanzando en el camino. Gracias, Eugenio. Poder, aquí en
mi corazón, arda en mi corazón. Son tus hijos, tus hijas, que sueñan los sueños del Padre, por ver tus milagros, señales, el reino de Dios. Se escucha la del cielo, de un viento poderoso. Te pido que me avives, permíteme el fuego otra vez, arda en mi corazón, arda en mi corazón, arda en mi corazón, arda en mi corazón. No puedo contener, el fuego está en mí. No puedo contenerlo, me hace brillar. No puedo contener la luz. Arda en mi corazón. Arda en mi corazón. Arda en mi hay poder, poder, aquí en esta hora es la hora. Esperamos juntos y unidos como un ángel. Son tus hijos, tus hijas, que sueñan los sueños del Padre, por ver tus milagros, señales, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Pues hasta aquí la reunión de hoy. Que tengáis un buen día, especialmente los que se bautizan hoy, y bendiciones para todos. Amén.